Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre la ansiedad al tomar exámenes o la ansiedad de las pruebas. Te platicaré qué es, cómo se presenta en nuestro cuerpo, cómo verle el lado positivo y te compartiré una serie de estrategias específicas que puedes aplicar antes, durante y después del examen. Sentirte un poco ansioso con los exámenes puede ser normal, sea el GMAT, GRE, TOEFL o cualquier otro examen, sobre todo cuando son exámenes de lo cual depende muchas cosas, como en el caso del SAT o el GMAT o el GRE, que son exámenes que pueden determinar a qué becas vas a poder ser elegible o incluso a qué universidad o a qué programa vas a poder postular. Tal vez experimentes nervios antes del examen o sientas que te sudan las manos y te palpita más rápido el corazón durante las pruebas. Quizá después del examen tengas también pensamientos de no haberlo hecho bien o regreses mentalmente una y otra vez a aquellas preguntas que crees haber respondido mal varios días después del examen. Y eso puede llevarte a sentir ansiedad por creer que no lograste dar y demostrar todo lo que realmente eres capaz. Orgánicamente, lo que pasa en el cuerpo al enfrentarnos a algo que nos causa estrés o miedo, como los exámenes, es que la amígdala se activa. Esta es la zona del cerebro que nos ayuda a detectar situaciones de riesgo, al sentir miedo o ansiedad, por ejemplo. Esta alerta al hipotálamo, que es el que se encarga de coordinar procesos emocionales como el miedo, y la señal es enviada por la glándula pituitaria hacia las glándulas adrenales, las cuales descargan adrenalina y cortisol a nuestro cuerpo. La adrenalina hace que nuestro corazón lata más rápido y nuestros sentidos se agudicen, y el cortisol descarga glucosa, dándole a nuestro cuerpo más energía. Si lo piensas en un contexto de nuestros antepasados, estando en la selva entre grandes predadores, esta reacción les ayudaba a sobrevivir. Este estado de pelear o huir los preparaba para enfrentar los retos de estar siendo cazado por un león o una pantera. Pero pues eso es algo que ya lo traemos como parte biológica en nuestra forma de reaccionar cuando la amígdala siente una situación de miedo, de estrés. No distingue si es un león que te está persiguiendo o si es la reacción a que estás en un examen, y es una reacción intuitiva que genera todas estas reacciones en el resto de tu cuerpo. El tema con la amígdala es que la amígdala no es todavía la parte racional de tu cerebro, es algo más intuitivo. Entonces no está pensando como esto es una situación de que me está persiguiendo un león o estoy enfrente de un examen. Es simplemente genera esa reacción, y realmente el hipotálamo y ya lo demás, lo que sigue en el proceso en tu cerebro, que es la parte más racional, que ese no es un león, es un examen, no tiene cómo regresar esa información a la amígdala para que deje de hacer esa reacción. Entonces al final del día pues es algo un poco que si bien se puede controlar, no se puede controlar al 100%, y tienes que estar tú consciente que eso es parte de la naturaleza humana. Si es algo que te pasa, el lado positivo es que este nerviosismo te puede también ayudar a agudizar los sentidos y aclarar la mente. El tema es que cuando los niveles son demasiado altos, esto nos puede llevar a tener sensaciones más extremas, como sentir la vista nublada, leves dolores de cabeza, náusea, sueño interrumpido, pensamientos recurrentes o obsesivos, cosas que tal vez hayas identificado si padeces demasiada ansiedad con los exámenes. Y además de que este estado de ansiedad alta reduce tu nivel de atención y claridad, al sentirnos ansiosos, nuestro cerebro gasta grandes cantidades de energía en eso, en pensamientos, en las reacciones físicas de nuestro cuerpo, en el intento de regular el sistema. Energía que podrías estar usando en otras cosas, como en tener clara la información que conocemos para presentar el examen. La doctora Sheehan Baylock lo menciona en su libro Choke, Atragantarse, donde habla de qué pasa con nuestro proceso físico y mental cuando nos tropezamos en momentos importantes bajo estrés, como un examen para el cual has estudiado mucho. Rara vez practicamos en las condiciones bajo las cuales vamos a tomar el examen, así que aprendemos la información, pero no nos entrenamos bajo condiciones necesariamente adecuadas para accesarla en momentos de estrés o condiciones lejos de ideales. Ella dice que cuando hay mucho en juego nos concentramos demasiado o ponemos demasiada atención en lo que estamos haciendo, y cuando estamos preocupados por tener un gran desempeño tratamos de controlar cosas que sería mejor dejar en piloto automático.
Esto me recuerda, por ejemplo, a la experiencia de tocar el piano leyendo una partitura de música. Es una experiencia peculiar porque de alguna forma simplemente tienes que permitir que tus manos hagan lo que tienen que hacer mientras tus ojos pasan por las notas en el papel. Si solo permites, es como si tus manos estuvieran reaccionando solas. Pero en el momento en que pones esfuerzo en leer y coordinar la nota que lees con los dedos de tus manos, es cuando te tropiezas. O por ejemplo, controlar el respirar o poner atención en alguna parte de tu cuerpo cuando caminas. Si lo haces consciente, el proceso se vuelve torpe. Es mejor simplemente dejar a tu cuerpo ejecutarlo sin querer controlarlo. Baylock y su equipo de investigadores lo llaman parálisis por análisis. Y parece que parte de la solución está en la corteza prefrontal, la parte de nuestro cerebro que está en la frente, arriba de los ojos. Generalmente nos ayuda a enfocarnos en cosas positivas, pero a veces se engancha de formas que no nos benefician. Otro factor importante es el entorno. Han descubierto que, por ejemplo, el miedo a las matemáticas se contagia, que los niños con padres que le tenían miedo a las matemáticas no les iba tan bien en matemáticas durante el año escolar. Esto puede ser que se deba en parte a un fenómeno llamado las neuronas espejo. Entonces también cuidar incluso el entorno, llegar con una buena actitud, te puede ayudar a evitar esa ansiedad. Por eso es realmente importante poner atención en nuestro entorno y en las personas con las que nos relacionamos. Habiendo dicho todo esto, si experimentas ansiedad antes, durante o después del examen, no solo hay cosas que puedas hacer y estrategias que puedes seguir para ayudarte con las emociones de ansiedad, sino que además el mero hecho de ponerlas en práctica y conocer las herramientas te puede ayudar no solo para enfrentar los exámenes, sino también para enfrentar los grandes retos de la vida o los que vas a enfrentar cuando estés ya en tu posgrado o en la universidad. Ahora me gustaría hablarte de lo que puedes hacer si te sientes nerviosa, nervioso, ansiosa, ansioso antes del examen, ya sea días antes, semanas antes o minutos antes del examen. Añade las fechas del examen a tu calendario. Independientemente si seas alguien que basa su vida y agenda a un calendario, el ritual de añadir la fecha del examen y un evento en específico le da cierta estructura y va a liberar tu mente de tener que recordar eso en particular y te va a ayudar a organizar tu tiempo de estudio, lo cual me lleva a lo segundo. Prepárate. Puede sonar obvio, pero lo menciono porque si te sientes preparado para un examen, tendrás más seguridad y eso va a ayudar a calmarte. Dentro de esta preparación, que puede incluir muchas cosas, algo que también tienes que asegurar que tienes muy claro es el mismo formato del examen. Y aquí, por ejemplo, no solo me refiero al formato del examen cuando lo estés haciendo, el tipo de preguntas, el tiempo que tienes disponible, qué va a pasar cuándo. También, por ejemplo, saber cuándo vas a tener un espacio de descanso, si tienes oportunidad de poder ir o no ir al baño, de pararte de tu asiento, si incluso dónde vas a tener que ir a hacer el examen, qué necesitas tener preparado para llegar a hacer el examen. Muchas veces, como son exámenes y los vas a hacer en un centro, es importante entender que hay veces que te van a pedir, o más bien te van a pedir que lleves credencial o pasaporte, tienes que saber dónde te vas a poder estacionar, si te va a llevar a alguien o no, conocer todo ese formato de lo que implica el examen. Si lo haces en tu casa, tener muy claro, no el día del examen, un par de días antes, yo creo que incluso con tiempo de anticipación, cuando estás haciendo tu calendario del examen, incluso puedes decir, para tal fecha tengo que haber investigado cómo tiene que estar mi cuarto, si puedo o no tener libros alrededor, cómo funciona la parte, la anticipación de cuando ya me siento a hacer el examen. Y obviamente también tener mucha claridad de cuánto va a durar, qué tipo de preguntas me van a hacer, de todo lo que implica ese formato. Por ejemplo, en algunos casos, el examen, si lo vas a hacer en tu casa, tienes que seguir ciertas reglas del lugar en donde lo vas a hacer. Muchos proctors, que son las personas que están ahí cuidándote durante el examen, son muy exigentes en el tema, por ejemplo, de revisar todo el cuarto. Algunos incluso te piden que revisar, o sea, que pongas tu cámara para ver qué hay abajo de la mesa. Incluso algunos casos, el tipo de lápiz o el tipo de lapicero que utilizas para hacer tus ejercicios y el papel que estás llevando. Tener claridad de que eso es algo que te puede pasar te va a ayudar a poder estar más preparado y con más calma en esos momentos antes de que empiece el examen. Lo mismo si vas a ir a un centro
pues algo muy fácil que no se te debe de pasar es que sabes que te van a pedir tu credencial o tu pasaporte, una identificación oficial. Entonces asegúrate que eso lo tienes listo contigo, lo que te vas a llevar al día siguiente o que ya lo tienes preparado con anticipación para que el momento antes de llegar al centro o si es en línea de presentar tu espacio no se convierta en un momento que dé ansiedad y angustia cuando es algo totalmente prevenible y que es algo que puedes preparar de manera que sea ya automático, que no tengas que estar lidiando en ese momento. Duerme bien antes del examen. Descansar es sumamente importante para tu desempeño, para el buen funcionamiento de tu cerebro, para lograr sentirte calmado. No te desveles o quedes toda la noche despierta o despierto estudiando. Lo que has aprendido ya está en tu cerebro y tratar de meter más información en lugar de dejarlo descansar puede jugar en tu contra. Esto quiere decir ya los últimos días antes de tu examen no es buena idea ponerte a estudiar. Es como si fueras a correr un maratón. Pues obviamente las últimas semanas o las semanas previas al maratón ya no entrenas, ya descansas tu cuerpo. Lo que quieres es que tu cuerpo quiere llegar con ganas y energía para correr. Si tú entrenas 1, 2, 3 días antes mucho, pues al final vas a llegar cansado a la competencia y lo importante es la competencia. Sobre el dormir, creo que es importante también que trates de regular tu horario de sueño desde antes. Si tú, por ejemplo, normalmente te duermes muy tarde y te despiertas tarde o te despiertas con sueño y tu examen es temprano en la mañana, pues no esperes que ese día vaya a ser diferente porque es el día del examen, o esa noche antes sea diferente. Tienes que, con semanas de anticipación, empezar a regular el horario para que ya te levantes de manera más natural a la hora que va a ser tu examen. Todas esas son cosas que están totalmente en tu control, que te van a ayudar a que no sientas tantos nervios, ¿no? Porque muchas veces la ansiedad también tiene que ver con el sentido de la falta de control. Por ejemplo, empezar desde 2 semanas antes a componer tu horario de sueño si es que no está bien. 2 semanas antes pensar en que te estás preparando para ese examen y regular tus horas de sueño, saber qué tienes que hacer antes o no de irte a dormir, te puede ayudar a que el día del examen o la noche antes pues estés como quiera más preparado a dormir bien. Tienes que comer bien antes del examen. Incluso diría que eso también a veces importa para la noche anterior. Si en la noche anterior cenas muy tarde, muy pesado y además estás nervioso, pues eso obviamente va a tener un impacto en la calidad de sueño de ese día. Y lo mismo es para el desayuno. Si tu examen es en la mañana o después en el almuerzo, sí toma en cuenta que tienes que dejar un espacio para poder desayunar bien. Como hablábamos al principio, la amígdala, una de las cosas que genera en el cuerpo es el cortisol y la glucosa. Y al final del día, pues si tú estás generando más glucosa, pues necesitas tener energía para poder usar energía para eso. Si no, además de estar nervioso, vas a empezar a sentirte cansado. Y el cerebro es el músculo que más energía consume. Entonces tienes que también, pues, alimentarlo, no esperar que pueda trabajar así. Organizar el tiempo, no pensar como en un día normal que mi examen es a las 10, me paro a las 8:30 para estar en el examen, sino decir, a ver, tengo que comer bien, tener un buen desayuno, dar tiempo para hacer la digestión, para llegar al examen tranquilo, es importante. Y lo mismo, o sea, si tú fueras un atleta de alto rendimiento o fueras un atleta que va a tener una competencia muy importante, cuidarías bastante lo que comes y probablemente no nada más el día antes o la mañana antes, sino con tiempo de anticipación. Entonces, haz lo mismo para este examen. Tómalo como si fuera también esa competencia. Eso te va a ayudar, como decía, a sentir que las cosas que están en tu control las estás controlando. Así como tus papás te decían que comas, come bien, hazle caso a tus papás. Otra recomendación que probablemente te lo dijo tu mamá es ponte suéter antes de salir. Creo que es buena idea llevar también un suéter o una capa extra, que aunque haga calor. Y la razón es que muchas veces cuando estás nervioso, ansioso, pues hay personas que empiezas como te sudan las manos, pero empiezas a sudar frío y te empieza a dar frío. Entonces el tener también algo que
te haga sentir cómodo, arropado, te puede ayudar. Y a veces en los centros, sobre todo si vas a hacer el examen en un centro donde tú no puedes controlar la temperatura, algunos centros son fríos y esto también tiene que ver con cuidar el espacio cuando hay muchas más personas en el centro también haciendo su examen. Entonces a veces ponen el aire acondicionado bajo, ¿no? Con una temperatura baja. Entonces que tú puedas tener algo extra para ponerte si estás nervioso, empiezas a temblar o si te da frío, pues eso también puede ayudarte. Es algo que puedes llevar contigo al centro y ya decidir si lo usas o no. Pero ponte suéter y come bien. Toma exámenes de práctica. Los exámenes de práctica no nada más te ayudan para medir cuánto estás avanzando o si conoces los temas. Los exámenes de práctica son como los partidos amistosos o los torneos amistosos que te están ayudando para ser mejor futbolista, ¿no? Antes de ir al campeonato. Todas esas son formas de foguearte. Piénsalo otra vez si lo vemos como si fuera una competencia deportiva. Antes de llegar a la competencia deportiva, la importante, es muy probable que tu entrenador te vaya a llevar a muchas otras competencias, a muchos otros partidos. Eso es lo que te ayuda a ser mejor atleta. Si solamente haces entrenamientos y nunca has estado en una situación similar a la del partido que vas a jugar, pues realmente esos entrenamientos no te están sirviendo del todo. ¿Por qué? Porque pues obviamente en el entrenamiento puedes ser muy bueno pateando la pelota, puedes ser muy bueno haciendo fintas, pero ya cuando estás frente a un equipo que además trae porra, que además hace calor, que además, no sé, hay un jugador que no juega muy limpio, es cuando al final realmente se nota que lo que entrenaste fue adecuado o no para estas situaciones, o en un partido en donde vas perdiendo. Eso es parte también de lo que entrenan los otros partidos, los otros torneos. Entonces, idealmente, cuando estés haciendo exámenes de práctica, también hazlos en entornos lo más similares posibles a los que vas a enfrentar el día del examen. Si vas a hacer el examen en tu casa, trata de hacer tus exámenes de práctica a la misma hora a la que vas a agendar tu examen oficial. ¿Por qué? Porque incluso para darte cuenta si hay ruidos externos, muchas veces pues no sabes si, por ejemplo, el vecino siempre tiene a su jardinero los viernes a las 10 de la mañana y tú, por no haberte dado cuenta de eso, agendas tu examen el viernes a las 10 de la mañana y resulta que está el sonido de la podadora durante todo tu examen. Si hubieras hecho exámenes simulacro los viernes a las 10 de la mañana, que es el día que hiciste el examen, te hubieras dado cuenta de eso y a lo mejor hubieras dicho, mejor lo cambio de día, no lo hago esa hora, ese día. Y por otro lado, también lo que quieres es simular un poco ese nerviosismo, ese estrés, incluso hasta pensar en el día anterior, lo que cenas, lo que desayunas, todo eso es parte de lo que estás preparando. Y por eso empieza desde ponerlo en el calendario y tener una dimensión del tiempo, cuánto falta. Al final del día se trata de eso. Yo creo que muchas veces la ansiedad de los exámenes y de este tipo de examen viene también por el sentimiento de la anticipación de algo nuevo, algo diferente, algo que nunca habías hecho. Y en este sentido también, lo hemos mencionado antes, pero una desventaja de los latinoamericanos cuando presentan estos exámenes es justamente la falta de práctica en hacer estos tipos de exámenes. En otras culturas, los estudiantes empiezan a hacer estos exámenes desde que están en la primaria, entonces tienen bastante tiempo para irse entrenando en esto, que no tiene que ver con el conocimiento, que no tiene que ver con las matemáticas, que tiene que ver con todo lo que hay alrededor de un examen de este tipo. Entonces tú tienes que practicarlo de manera más intensiva, esta parte también, pero al final estas estrategias, estos consejos te pueden ayudar a ponerte en la mejor situación para que cuando estés en tu examen sea mucho más automático, no tengas este parálisis por análisis. A mí me gusta mucho comparar el examen con las competencias porque yo fui maratonista y también fui triatleta y también fui futbolista. Entonces también lo veo y de hecho fui entrenadora de fútbol. Entonces lo veo también como una forma de realmente tener ese mindset de atleta, deportista y pasarlo a lo que es ese evento, que ese es el día del examen, en donde vas a demostrar todo lo que has estado entrenando
entrenando, ese nuevo evento, ¿no? Entonces, crear una rutina preexamen es bastante importante porque es algo que cuando eres atleta, cuando estás preparándote para un maratón o cuando estás preparándote para un gran torneo de fútbol, lo haces, ¿no? Creas una rutina el evento, ¿no? Correr largas distancias es un gran reto para el cuerpo. Tienes que estar muy en contacto con tu cuerpo, saber cuánta hidratación necesita, si a ti te hace bien comer un desayuno grande antes de correr o si bien muy ligero, el tipo de comida que necesitas, qué calcetines te gustan, en qué cierre pones el bálsamo para labios para que sea más fácil accesarlo durante la carrera. Por ejemplo, me acuerdo de mis primeras carreras, mi papá siempre fue alguien muy maratonista, o sea, es maratonista y fue maratonista de esos señores que son extremos de maratonistas, corría varios maratones al año. Me acuerdo uno de nuestros primeros maratones, antes del maratón fue el maratón de Nueva York y el día antes había una precarrera que era una carrera de la ONU de 10 kilómetros. Y nosotros íbamos hacia la carrera y pasamos por una pastelería que tenía un pastel de chocolate que se veía delicioso. Y yo así, era mañana, yo dije, es una carrera de 10 kilómetros, ¿qué importa? El maratón es lo importante. Ya saben, ¿no? Estaba todavía también igual bastante joven. Entonces, le rogué, cómprame un pedazo de pastel, ¿no? Y mi papá yo creo que también un poco pensando de que hay una lección aquí que aprender, me lo compró y era un pastel gigante. Ya saben que, bueno, en Estados Unidos generalmente los pasteles y las rebanadas de pasteles son muy grandes. Entonces me comí el pastel antes de la carrera y obviamente estaba yo muy mal durante la carrera. Nada más la terminé por orgullo, porque obviamente veía a mi papá que estaba ahí como riéndose, viéndome sufrir. Bueno, digo, obviamente no, pero sí. Entonces por orgullo la terminé, pero la pasé muy mal. Y por ejemplo, en otro maratón, porque yo los corría con mi papá y mi hermana se le hizo muy fácil llevar sus tenis, o sea, correr todo el entrenamiento lo hizo con unos tenis y pues sus tenis pues ya estaban, pues digo, porque entrenamos mucho, ya no estaban muy bien, ya necesitaba un cambio de tenis y se le hizo muy fácil hacer el cambio de tenis antes del maratón. Y no nada más eso es un error, porque obviamente tienes que tener como los tenis ya listos para ti. Es muy fácil cuando son tantos kilómetros que al final del día también te salgan ampollas y demás, sino que además compró los tenis y le pusieron, se equivocaron en la tienda y le pusieron tenis de 2 tamaños distintos, de 2 tallas distintas. Y ella se los puso y además tiró sus tenis viejos. Entonces se puso, el día del maratón se despierta en la mañana, en la madrugada, como a las 4 o 5 de la mañana, para empezar a preparar todo. Y es cuando se da cuenta que tenía un tenis de uno y uno de otro. Pues así tuvo que correr el maratón. Obviamente sí lo terminó y le fue bien, pero pues sí llegó casi llorando a la meta, ¿no? Entonces esas son cosas que una vez que tienes como esas experiencias dices, yo me doy cuenta que tengo que hacer esto, que aquello no, que si me pongo cierto tipo de ropa deportiva me ayuda, si estos tenis los debo de usar o no. Todas esas son cosas que cuando empiezas a hacer este tipo de competencias te sirven, ¿no? Lo mismo es un poco con el examen y tienes que, obviamente, pues probablemente tú lo vas a hacer el examen 1 o 2 veces, probablemente no va a ser el único examen que hagas, también tienes el TOEFL, el IELTS, incluso puede ser buena idea que si vas a presentar el GRE, el GMAT, el SAT y también TOEFL o IELTS, que aproveches el TOEFL o IELTS como esa precarrera. Ese examen tiene un poco menos es menos complejo y debe ser para ti menos, una situación de menos nervios, ¿no? Entonces hacer esos exámenes antes te puede ayudar como a practicar esta rutina preexamen para después, cuando estés en el examen más importante, que es el GMAT, el GRE, el SAT, que tengas ya por lo menos que sepas este tipo de cosas como caray, me di cuenta que mis tenis estaban mal antes y puedo prevenirlo para el día el día del maratón, o ya me di cuenta que no debo de cenar eso, o que por más que se vea delicioso ese pastel, mejor me aguanto y me lo como hasta que termine, ¿no? Entonces ese tipo de cosas creo que te ayuda
ayudan a imaginar. Si no tienes esa oportunidad y ya vas a hacer el examen, pues también puedes mentalmente pensar en esa prerrutina y qué significaría para ti. Creo que otra cosa importante es que también no asumas que si ya hiciste un examen antes, que las condiciones van a ser 100% iguales en el siguiente. Y aquí me refiero a cosas como las reglas que ponen las compañías cuando hacen sus exámenes, sobre todo en los en línea. En los exámenes en línea hay veces que te puede tocar un proctor que sea que realmente no vaya a estar fijándose en que si la pluma que tienes es pluma o es lapicero, o es bolígrafo o lapicero. Pero si en las reglas o en el manual que te dieron dice que tienes que usar lapicero y tú, porque ya hiciste el examen una vez y no te dijeron nada, asumas que la siguiente vez que lo hagas va a funcionar otra vez usar bolígrafo, eso no necesariamente va a pasar y entonces genera otra vez este estrés. Entonces, dentro de esa rutina preexamen, creo que es bueno otra vez revisar todo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestra rutina pre los maratones, pues una de las cosas que hacíamos era revisar todo lo que te ibas a poner, que si el número, cómo va a venir, porque te dan el número que tienes que llevar, que si el chip lo llevas bien o no lo llevas bien, que si tienes la ropa, muchas veces si llevas un suéter no lo llevas, qué va a pasar con ese suéter cuando ya estés en el camino. Incluso hasta dentro de esa prerrutina es pensar en quién va a estar dónde echándote porras. Entonces también en este caso, pues no quieres llegar con sorpresas o con cosas que no hayas sabido que pueden pasar. Y no asumas que si lo hiciste una vez y pudiste hacerlo sin seguir al 100% las reglas, que la siguiente vez va a ser igual, porque si al proctor le dices es que la vez pasada lo hice y me dejaron hacerlo con un bolígrafo y no con un lapicero, pues te va a decir pues el que se equivocó fue el otro, ¿no? Eso está en el manual y en las reglas, que es lo que tienes que seguir. Este punto también, si vas a hacer el examen presencial, tienes que pensar en llegar con anticipación al lugar del examen. Lo mismo, a lo mejor pues tú dices, a este lugar me llevo 15 minutos, pero no sabes si el día de tu examen va a haber tráfico, un accidente o simplemente porque siempre vas a ese lugar a una hora distinta, ¿no? Entonces, llegar con anticipación, prever también el tiempo que te lleva llegar, te va a ayudar a que en lugar de estar ansioso, estresado, porque, híjole, ya se me está haciendo tarde, puedas estar pensando más bien en cómo mantener esa tranquilidad. Y también si llegas temprano, pues eso te va a ayudar a adaptarte al espacio, a los sonidos, a la luz. Además, tampoco vas a tener la presión de tiempo. Diría que un punto de llegar con anticipación, o bueno, en realidad no tiene tanto que ver con llegar con anticipación, pero si vas a hacer un examen en un centro, vas a estar tú y va a haber otras personas que también van a estar haciendo su examen en el centro. Y se puede contagiar la ansiedad o los nervios también se contagian. Entonces, si tú estás ahí con personas que están muy nerviosas, pues eso te puede hacer sentir nervioso también. Entonces, también trata de pues concentrarte en lo tuyo. En ese momento tú vas para hacer el examen, no para ser amigos, ¿no? Entonces, al final del día, pues concéntrate en lo tuyo. A lo mejor después te van a dar un locker para guardar tus cosas, pero sí lleva a lo mejor unos audífonos, algo que te permita poder mantenerte en tu espacio sin empezarte a sentir nervioso porque las personas de alrededor están nerviosas. Respira. Todo lo decimos y lo decimos por una buena razón. Respirar te ayuda a calmar tu sistema, a bajar el ritmo de tu corazón. Si te sientes agitado o nervioso, inhala en 4 tiempos. Retén la respiración un momento y exhala en 4 tiempos. Hay muchos ejercicios y son ejercicios incluso probados por la ciencia que te ayudan a ver cómo a través de tu respiración puedes ayudarte a calmar, a concentrar. Entonces puede ser una buena práctica. Infórmate sobre eso, qué ejercicios te pueden servir a ti. Si eres alguien que siente que sí se pone muy ansioso y que sí necesita algo más, pues tal vez participar en clases de yoga, hacer meditación, te puede ayudar también durante este tiempo a poder mantener esa calma y a tener como buenas estrategias para que tú mismo te puedas calmar en una situación de estrés. Otro consejo es
ríete. Es en serio, la risa nos ayuda a relajarnos y libera endorfinas que llevan a nuestro cuerpo a sentir bienestar. Por ejemplo, si antes de tu examen, una semana antes, unos días antes, te sientes ansioso y estresado por el examen y lo estás viendo como, híjole, ya tengo el examen y como algo que no quieres hacer, pues a lo mejor en lugar de decir, ya falta tan poco tiempo para el examen, que a lo mejor en lugar de decir, estudio más y me quedo encerrado en mi casa estudiando, pues invita a tu amigo o tu amiga que es la que más te hace reír a una cena, o háblale por teléfono, o vete a ver una película al cine, algo que te ayude también a relajarte. Esto no es una manda, o sea, esto no es una tortura, es algo que estás haciendo por ti, y también creo que mucho es la manera en que tú lo ves. Esto es una gran oportunidad que te estás dando a ti y para mejorar tu vida y tus oportunidades. Entonces, no lo veas como algo malo, y al final del día la risa y el estar alrededor de personas que te hacen reír, que te hacen sentir bien, pues ese es el tipo de reacciones y de cosas que quieres, el sentirte feliz. Cuando estás feliz, estás en un estado en donde es más sencillo concentrarte y recordar información. Entonces, si no lo haces solamente para ver a esta persona, hazlo para tener un mejor desempeño en tu examen. Por supuesto, no te rías durante el examen, eso no es apropiado, ¿no? Y puede molestar a los demás, pero es una técnica que puedes usar de camino al lugar que estás examinándote, o en el lugar en el que te están examinando, o si tienes el examen en casa o en alguna pausa, incluso aunque sea una risa que estás provocando tú solo. Eso te puede ayudar también a liberar endorfinas, y liberar las endorfinas te van a ayudar al final del día a concentrarte. Y esto que les estoy diciendo, este consejo, no es un consejo que me inventé yo. O sea, sí hay mucha bibliografía científica que habla sobre la risa como una terapia. También meditar antes del examen puede ser una buena estrategia. Incluso en algún momento, hace unos años, se hizo un estudio en donde algunos estudiantes que iban a hacer el GRE los ponían a meditar y los compararon con otros que no hicieron esto, ¿no? Y al final aquellos que meditaron les fue mejor en el examen. Entonces, la meditación también puede ayudar a la concentración. En su libro Choke, que puede traducirse como atragantarse o incluso congelarse, la doctora Baylock menciona un estudio donde encuentra que el solo meditar 10 minutos antes del examen logró que los estudiantes incrementaran 5 puntos en su desempeño, en su puntaje. Hay muchas aplicaciones o apps que te pueden sugerir meditaciones. Una simple y muy profunda que puedes hacer es sentarte en un lugar cómodo, cerrar los ojos y comenzar a llevar tu atención a tu respiración, sin esfuerzo, simplemente observándola. Luego a los sonidos del entorno, luego a la temperatura y sensación en tu cuerpo, luego a los sabores en tu boca y por último abrir los ojos y sin moverlos percibir el entorno. Es decir, incorporar un sentido a la vez, mientras solo respiras y observas. Este tipo de meditación se llama Vipassana. Muchas veces podemos creer también en algo con nuestra parte más consciente, pero en el inconsciente tener una serie de introyectos, programaciones o aprendizajes de hace mucho tiempo que contradicen lo que queremos creer y por ende no llegamos a lograrlo. Por ejemplo, podemos creer que somos buenos en matemáticas o buenos tomando exámenes, pero por alguna razón siempre algo sale mal cuando lo llevamos a la práctica. Seguramente has visto el diagrama del iceberg del psicólogo Carl Jung, donde lo único que se ve fuera del agua es la punta del iceberg. La punta simboliza el consciente, luego un poco más abajo del agua está el subconsciente y más abajo el inconsciente. Según Jung y otros grandes psicólogos, es en el inconsciente donde guardamos toda la información de nuestra vida, pero no nos acordamos de algunas cosas. Uno, porque sería un gasto enorme de energía estar constantemente procesando tanta información. Y dos, porque es ahí donde ponemos memorias de eventos que en su momento nos causaron conflicto. Los famosos traumas que en su momento no tuvimos herramientas para resolver. Y algunas de esas cosas las consideramos como verdaderas en nuestra vida, como si fueran hechos. Tal vez, por ejemplo, cuando estabas en la primaria sufriste
bullying porque no te detectaron dislexia o autismo a tiempo. Y durante mucho tiempo escuchaste las palabras tonta, lenta, no es inteligente. Y aunque como adulto ya sabes y ya puedes saber que no era cierto que fueras tonta o lenta o no inteligente, sino que tenías, por ejemplo, dislexia, esas frases de ser tonta, lenta o no inteligente se quedaron en tu inconsciente y vienen a salir en momentos asociados, por ejemplo, hoy en un examen, presentándose como ansiedad. Así que limpiar estas falsas creencias, introyectos o negadores puede ayudarnos a desconectar esas falsas creencias inconscientes que impiden eso que queremos lograr. Te voy a compartir un ejercicio que puedes hacer para limpiar estos negadores. Por ejemplo, si tienes un examen de matemáticas, puedes hacer la prueba con una frase como soy muy buena en matemáticas o me va muy bien en los exámenes. Es importante que la frase sea corta y en afirmativo. Es decir, mejor usar soy muy buena en matemáticas que no voy a reprobar el examen de matemáticas. Esto se debe a que nuestro inconsciente no hacemos juicios, es decir, no va a tomar el no en la frase, sino va a tomar el reprobar. Entonces escribe esta frase: me va muy bien en los exámenes, y siéntela. Luego comienza a escribir todo lo negativo relacionado con ella en automático, no lo pienses. Quizá las frases que vengan sean algo como claro que no, porque soy una mala estudiante, no tengo buena memoria, todos se van a dar cuenta que soy un fraude, hay demasiado riesgo, si no paso el examen pierdo mi beca. Escribe sin juicios lo que venga, nadie lo va a leer más que tú. Y cuando sientas que ya no sale nada más, vuelve a leer la frase inicial. Me va muy bien en los exámenes, y siéntela. Si aún no se siente totalmente cierta, vuelve a hacer el ejercicio de la escritura automática. Hazlo cuantas veces sea necesario, hasta que al leer la frase inicial estés convencido o convencida de que es cierta. Ahora platiquemos sobre lo que puedes hacer si te sientes con ansiedad durante el examen. Tal vez sientas mucha adrenalina mientras respondes el examen. Tal vez tengas pensamientos negativos o tengas la mente totalmente en blanco o sientas miedo. Hay cosas sencillas que puedes hacer para mitigar el impacto de esto y calmar tu sistema. Lo primero es respirar. Puedes hacer el mismo ejercicio que hablábamos antes. Trata de calmar tu respiración y con ello también se va a empezar a calmar tu pulso. Sonríe. Si bien, como mencioné, quizá no sea buena idea reír a carcajadas durante el examen, porque puedes molestar a otros, pero sí puedes sonreír. Una sonrisa grande y con los dientes le va a mandar a tu cerebro señales de bienestar. También visualiza un resultado positivo. Si comienzas a sentir pánico por el resultado, quizá te atoraste con alguna respuesta o te invadieron pensamientos negativos, cierra los ojos si puedes o relaja la mirada viendo hacia algún punto sin esfuerzo y visualiza que terminas el examen feliz y cuando te lo regresen tienes resultados muy buenos, resultados que te hacen sentir satisfecho. Visualiza cómo se ve este puntaje, cómo te hace sentir. Deja que tu cerebro y sistema nervioso hagan un reseteo con el impacto positivo de esta visualización. Y cuando te sientas más tranquila o tranquilo, regresa al examen, de ser posible en una nueva pregunta que hayas respondido con seguridad o una nueva. Muchas veces en estos exámenes lo que pasa y la manera en que te llevan a cometer errores es que tienes la presión del tiempo y que también es muy... a veces te equivocas en una pregunta, te quedas pensando en esa o te tardaste mucho tiempo en esa y las subsecuentes, porque estás pensando en la que escribiste mal o en la que tú sabes que te fue mal, las subsecuentes empiezas a tenerlas mal porque estás desconcentrado. Hacer una pausa, respirar o hacer esa pausa y cambiar el chip de los sentimientos y de los pensamientos negativos es lo que te va a volver a permitir volverte a concentrar en el examen. La pregunta que importa siempre es la que está enfrente de ti en ese momento. Esa es la que tienes que responder, esa es en la que te tienes que concentrar. Si no te estás concentrando en esa, es mejor hacer una pausa y retomar tu concentración a seguir adelante pensando en la prisa, porque igual terminas el examen a tiempo, pero no con un buen resultado. Entonces, tienes que ayudarte a
concentrarte y a visualizar esos resultados positivos te puede ayudar a hacerlo. Repite en tu mente la frase que limpiaste con la descarga de negadores. Una vez que limpiaste la frase con el ejercicio que hablamos antes, puedes usar esta frase durante el examen. Repítela mentalmente cuando lo necesites. Me va muy bien en los exámenes, soy muy inteligente, me siento tranquila tomando exámenes, me divierte mucho tomar exámenes. Ese tipo de frases, ya cuando le quitaste todo lo del inconsciente y demás que te distrae de tomarlo de manera real, pues sí se puede convertir en algo que te ayuda, que te ayuda a sentirte mejor. Otra cosa que yo he escuchado y que he leído que funciona es hablarte a ti no en primera persona, no decir como me va muy bien en los exámenes, soy muy inteligente, sino hablarme a mí como le estuviera hablando a alguien más. Decir, Adriana, tranquila, sí puedes con esto. Adriana, el ejercicio que pasó ya pasó, concéntrate en este. O sea, hablarte a ti de esa forma, como le hablarías a alguien que quieres, a alguien que también con cierta autoridad, para que tú mismo te calmes, te puede ayudar. Entonces, también decirte, Adriana, eres muy buena en los exámenes. Adriana, toma tranquila y diviértete haciendo este examen. Este examen es algo positivo, es algo que te va a ayudar para lo que quieres hacer después. Ese tipo de cosas te pueden ayudar a ti mismo a calmarte, a sentirte que no estás tampoco solo, ¿no? Ahora, también acuérdate que al final del día se trata de estar concentrado haciendo el examen. Entonces, estas son herramientas que te pueden ayudar si te estás desconcentrando, pero de entrada, si estás bien, contestando bien, no te pongas a sonreír nada más por sonreír, ¿no? O sea, el tema son cosas que te pueden ayudar en el caso de que la ansiedad o los nervios estén tomando control de la situación, que te pueden volver a ayudar a ti a tomar ese control. Pero si tú estás bien y lo estás haciendo enfocado, pues tampoco necesitas hacer nada de esto, ¿no? Síguele como lo estás haciendo porque lo que estás haciendo está bien y te está funcionando. Ahora, ¿qué hacer después del examen? Platiquemos de lo que puedes hacer al terminarlo. Si los pensamientos sobre el examen plagan tu mente una vez que ya lo terminaste, haciéndote sentir que no lo hiciste bien, que no eres suficiente o sobre el impacto que un puntaje bajo traería a tu vida, puedes hacer algunas cosas. ¿Y por qué es importante también pensar en el después del examen? ¿No? Sobre todo si decimos, bueno, ya lo hice, ya lo pasé, ¿por qué me tengo que preocupar por lo después? Ya logré quitarme esta tortura de encima. Pues porque al final del día es muy probable que no sea el único examen que hagas. A lo mejor sí es el único GMAT o GRE que hagas, pero no es el único examen que vas a hacer en la vida, ¿no? Y si vas a hacer un posgrado o vas a hacer la universidad, pues vas a estar haciendo otros exámenes después. Y porque al final del día también todo es una práctica, todo es algo que te permite aprender para ser mejor. Y el examen y hacer estos exámenes son también prácticas para cuando te dé nervios hacer una entrevista o cuando te dé nervios presentarte a hablar en público en una conferencia. Entonces, también pensar en eso del examen, o sea, de esta forma en el post-examen, o sea, qué hacer después, te ayuda a darte cuenta que esto es un proceso, es un evento, pero no es un evento singular, es simplemente una experiencia más dentro de todas las demás que vas a tener en tu vida y una buena experiencia que te puede ayudar a ser mejor, a poder triunfar sobre tus miedos o sobre tu ansiedad. Puedes identificar lo que está en tu control y lo que no. Aunque no puedas modificar cómo te preparaste para el examen o cómo te desenvolviste en el mismo, sí puedes modificar cómo te preparas y los abordas en el futuro. Haz un ejercicio de introspección e identifica qué te gustaría haber hecho distinto. Quizá no dormiste la noche anterior por intentar aprender más antes del examen. ¿Qué podrías modificar para que esto no vuelva a suceder? Establecer un calendario de estudio, empezar a estudiar con más antelación. Como decía, identificar estas cosas después del examen es importante independientemente de si tu resultado fue bueno
o no lo fue. Si fue bueno, qué bueno, ya no tienes que volver a hacer el examen. Si no fue bueno, a lo mejor todavía no lo sabes, ¿no? O sea, no sé, no todos los exámenes te dan en ese momento el puntaje. Si hiciste el TOEFL o el IELTS, va a pasar un par de semanas. Entonces, tener este ejercicio y hacerlo en general con todas las cosas que te generen, que te lleven a estar fuera de tu zona de confort, te puede ayudar a empezar a hacer más grande esa zona de confort, sin un prejuicio, sin que sea como, ay, caray, pues es que sí soy un tonto, porque lo hice así, ahora tengo que hacer este ejercicio para identificar que hice bien y mal. No, o sea, eso, si lo haces como una práctica, ya no hay un juicio detrás de eso, es algo que te sirve para aprender y todos siempre tenemos un área de oportunidad para aprender. Modifica tu percepción sobre los exámenes. Mientras algunos exámenes son piezas importantes dentro del camino que trazamos hacia nuestras metas, un examen y el resultado que obtengas en este solo ofrece un fragmento de mirada hacia quién eres y lo que eres capaz de lograr. Y aquí la percepción que uno tiene sobre los exámenes tiene un impacto enorme en no nada más cómo te preparas, si te preparas o no, sino también incluso muchas veces le das un valor mucho mayor al examen de lo que realmente tiene, y al darle ese valor, al decir este examen dice si soy o no soy lista, entonces ahí le estoy dando un valor que no es real. De hecho, ese valor no es real del examen, pero yo mismo estoy haciendo que ese examen hable de todo lo que yo soy como persona, y no es así, nunca va a ser así. No midas tu valor con el examen, y como dice incluso el Centro de Admisiones de Harvard, en lugar de permitir que un examen te defina, toma los exámenes como lo que son, oportunidades para aprender, no solo acerca del material en cuestión, pero también sobre cómo puede ser tu acercamiento a las pruebas en el futuro. Aquí les diría otra cosa, y tiene que ver también con esa percepción del examen y los tiempos y como estudio. Yo hablaba hace poco con un estudiante que estaba teniendo algunos temas de salud, y sus temas de salud, que no estaba teniendo todavía un buen diagnóstico, lo estaban angustiando mucho. Y me dijo, yo creo que voy a dejar de estudiar, o sea, sí quiero irme todavía a la maestría y demás, pero estoy muy ansioso por mis temas de salud y no me está permitiendo concentrarme en el estudio. Y yo le dije, oye, pero es que ahí lo estás viendo al revés. O sea, imagínate que tú en el examen tienes la oportunidad de decir, durante esta media hora o esta hora, en lugar de estar pensando en que me siento mal y no me han dicho que tengo, estoy haciendo ejercicio de matemáticas. Esto lo puedes usar como algo que te puede ayudar a relajarte, a que no tengas que estar pensando en las cosas que no puedes controlar ahora en tu vida, que te generan ansiedad. Esto es algo que sí puedes controlar. Esto es algo que te puede ayudar incluso hasta para sentirte mejor, porque estás haciendo algo que puedes controlar, que es hacer ejercicios de matemáticas, leer vocabulario y ejercicios de comprensión lectora, y a la vez eso te está ayudando a trabajar por tu futuro, porque a rato tampoco vas a poder controlar y vas a decir, híjole, por esta enfermedad que tuve, ya no me pude ir de maestría. Y entonces se convierte en algo que es la enfermedad, en algo con mayor impacto a tu vida. Entonces el examen no lo veas como algo de que, híjole, no tengo tiempo, no me puedo concentrar, estoy enfermo, tengo esto. Velo como, oye, si le cambias la percepción, el examen se puede convertir en algo que te ayuda a salir adelante, que le da cierto control a tu vida, porque al final del día son ejercicios de matemáticas, y al final del día son ejercicios de verbal, y lo que pasa es que uno mismo le pone toda esa percepción alrededor de que define o no define si soy inteligente o no, pero no, eso eres tú haciéndolo. Entonces, de entrada, cuando estés estudiando, pensando en esta percepción del examen, pues velo como algo positivo. No lo tienes, el examen es neutral. Tú lo puedes ver como positivo o negativo, pero si lo ves como algo positivo, tu experiencia con el examen va a ser mejor. Y lo es algo positivo. O sea, muchos se divierten mucho haciendo el examen. Los que les va mejor son los que más se divierten. Y hay personas que verdaderamente lo hacen y hacen los ejercicios como una forma de entretenimiento, en lugar de después estar
no sé, haciendo sudoku o haciendo otro tipo de ejercicios también mentales, pues hacen ejercicios del GRE. Yo lo hice durante mucho tiempo después de haber hecho el examen. Entonces, puede ser algo divertido. El que le está poniendo esa connotación negativa, puede ser que seas tú mismo por todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? En el caso de este estudiante, pues al final dijo, tiene sentido, tienes razón, lo voy a hacer. Porque sí es cierto, muchas veces si me siento angustiado porque me siento mal o porque estoy enfermo, pues a lo mejor lo que me va a distraer y me va a ayudar a sentirme mejor, porque lo otro es más de lo mismo, no es seguir pensando en que me siento mal, pues me pongo a hacer ejercicios de matemáticas y eso me puede ayudar. Entonces, por un lado eso sería para la preparación, pero al final del día también lo que les decía, el examen no es el último, a lo mejor no es el único que van a hacer, y es una gran oportunidad para aprender cómo puedes ser mejor tomando exámenes y también estando en situaciones que te sacan de tu zona de confort o situaciones en donde que te generan ansiedad. Es ayudarle a tu cuerpo incluso a que porque, por ejemplo, lo de la amígdala y el león es porque es algo desconocido, es como no sé qué está pasando y ya me siento ansiosa, ¿no? Pero en este caso sí puedes saber qué está pasando y puede ser algo positivo, ¿no? Un examen no es un león que te está queriendo comer. Entonces también ayúdate a darle ese contexto para que tu experiencia antes, durante y después del examen sea una experiencia que recuerdes incluso con cariño, que digas qué bueno que lo hice así, qué bueno que lo hice bien y al final del día pues soy buena en exámenes, ¿no? Incluso te va a servir para tu frase, ¿no? Pues sí, soy buena en exámenes. Para terminar, me gustaría también decirte que si sientes o sospechas que la ansiedad a los exámenes que estás experimentando viene de algo más serio, porque obviamente aquí estamos hablando de solamente ese nerviosismo por los exámenes, ¿no? Si tú sientes que tienes depresión, ansiedad severa o estrés crónico, busca ayuda cuanto antes. Yo no soy psicóloga ni pretendo serlo, y al final del día, pues estos son consejos que te pueden ayudar para el examen en sí, pero no para temas ya más serios. No tiene nada de malo lo que estás experimentando, no estás solo, no estás sola en esto, y hay formas para salir adelante, sentirte mejor y tener una vida plena, y lo otro también para poder conseguir las metas que tienes. También, si tienes alguna otra condición como déficit de atención con hiperactividad, estás en el espectro autista o tienes alguna neurodivergencia, no dudes en hacérselo saber al profesor o examinador. Es muy probable que puedan adecuar el entorno para ayudarte. Por ejemplo, permitirte tomar el examen en un salón con menos estímulos, dejarte usar tapones para los oídos u otra cosa que pueda hacer tu vida y la experiencia del examen más llevadera. Incluso en la mayoría de los centros y la mayoría de las compañías que aplican los exámenes sí tienen algunas facilidades para las personas que están diagnosticados con alguna condición. Este proceso para poder tener esas facilidades, incluso a veces te dan más tiempo para hacer el examen. Lo tienes que hacer con anticipación, tienes que entrar y llenar una forma y pedir también un diagnóstico médico, pero sí puedes, o sea, te tienen que y puedes tener este tipo de facilidades que ayuden a que la experiencia sea mucho más llevadera para ti. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo, y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página escolasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica.